Muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes para todos. En primer lugar, y siguiendo la introducción, agradecerle muchísimo a Ariel, que se puso al hombro gran parte de esta coordinación, la coordinación de la Red Futura, y a todo su equipo, también a los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, algunos de mi equipo y otros de otros ministerios, que estuvieron colaborando en la organización, Juan Padín, Mariano Barrios, Ceci Llabres, y bueno, seguramente varios otros que están por acá, que no los veo. Agradecer obviamente también la presencia del querido amigo embajador Vitelli de Brasil, la presencia de Irene Montero, que está por allí, de España, la presencia de nuestra ministra de las mujeres, la única ministra de las mujeres que quedó y de diversidad que quedó en Argentina, luego de la oleada conservadora y retrógrada del mileísmo. Ceci Nicolini, que está por allí también, una referente nuestra en temas ambientales, que está trabajando en el gobierno de la provincia, y bueno, obviamente al resto de los presentes. En segundo lugar, quería traer un afectuoso, un cálido saludo del gobernador Kicillof, que había sido invitado a este panel, pero por cuestiones de agenda no pudo participar, pero que como quería tener un diálogo mano a mano, un cara a cara con varios de los compañeros y compañeras referentes de la Red Futura. Ayer estuvimos en una larga reunión en la Gobernación, en donde estuvimos discutiendo y debatiendo, bueno, varios de los temas que se están discutiendo en este panel de cierre. Yo también me había notado algunas cuestiones, yo tengo el problema de la literalidad a veces. Claro, que me invitan a hablar en algún panel y yo hablo del título del panel, entonces había preparado varias cosas vinculadas a la crisis, a la esperanza, a cómo transformar o cómo construir horizontes, como es el título de Futuro en tiempos de incertidumbre. Dado el horario y dado el calor, voy a ser lo más breve y esquemático posible. En primer lugar, el tema de la crisis, que todo el tiempo, hace unos años, por lo menos hace unos años, se sostiene que el mundo está en crisis, que probablemente sea una característica permanente del mundo, estar en crisis, por suerte, en transformación. Lo digo en ese sentido. Lo que sí está en crisis seguro es el capitalismo, creo. Que también es algo inmanente. La crisis al capitalismo es algo inmanente, nos los han enseñado filósofos del siglo XIX, que una de las características propias del capitalismo es permanentemente entrar en situaciones de crisis por distintas razones. Algunos dirán por la caída de la tasa de ganancia capitalista, otros dirán por la caída de la eficiencia marginal del capital, los keynesianos, otros dirán porque se agotan las oleadas tecnológicas, los schumpeterianos, otros dirán, hablan de las crisis del endometabolismo de los distintos modos del capitalismo, los regulacionistas franceses. Hay una sola escuela económica que no acepta que el capitalismo tenga crisis, que es la neoliberal, la neoclásica. La escuela neoclásica no tiene el concepto de crisis inmanente como explicación a la propia crisis que uno puede ver con sus propios ojos. Pero bueno, voy a esto. La crisis es algo propio e inmanente del capitalismo. El gobernador siempre caracteriza el comienzo de la crisis mundial, que todavía seguimos asistiendo, en lo que empezó como una crisis local y acotada, parecía, la crisis subprime del año 2007 en los Estados Unidos, pero que tuvo después unas características bien particulares. Fue una crisis que por primera vez en muchos años, a diferencia de las anteriores crisis del neoliberalismo que empezaron en países periféricos, bueno, la del tequila en México, la de Brasil a finales de los 90, la de Rusia, la de Argentina en el 2001, la de Corea del Sudeste Asiático en el 97, empezaba en el corazón mismo del sistema capitalista, del régimen capitalista, en la principal potencia hegemónica todavía hasta ese momento, que eran los Estados Unidos, y que si bien primero se la quiso acotar a una crisis de un pequeño mercado, que es un mercado particular, que es el mercado de las hipotecas, claramente después empezó a quedar claro que era una crisis mucho más amplia. Era una crisis que luego pareció ser una crisis de carácter financiero, pero después terminó siendo una típica crisis de la economía real de carácter global, justamente porque se habían desregulado la mayor parte de las economías del mundo. Pero la crisis es la característica propia y casi permanente del capitalismo. Eso es algo con lo que hay que convivir en el capitalismo, que sucede cada tanto con mayor o menor virulencia, la crisis. Y creo que todos los que nacimos y nos desarrollamos en el capitalismo lo vamos tomando como dato, nos acostumbramos a vivir
en situaciones de crisis, mundiales, locales, nacionales, etc. El punto es ver cuál es el fin de esa crisis y cómo se sale de esa crisis. Porque yo también quiero decir que de la misma forma que la crisis es algo propio del capitalismo, el capitalismo tiene todavía, sigue teniendo todavía, la capacidad de seguir sacando gente de la pobreza. ¿Cuál es el momento en la historia de la humanidad en donde más gente salió de la pobreza? ¿Cuándo fue? Ahora, en los últimos 20 años. Datos. Probablemente la gran mayoría de la gente que salió de la pobreza en un marco de sistema capitalista lo hizo en China. Pero nosotros escuchábamos hace un rato testimonios de Bolivia, testimonios de otros países de América Latina, que en el marco de determinados gobiernos, llamémoslo progresistas, etc., se pudo sacar a mucha gente de la pobreza. En Argentina, sin ir más lejos, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, que no fueron gobiernos del socialismo, gobiernos característicos de la izquierda, digamos, sino que fueron con características nacionales del peronismo, en el marco de un sistema capitalista, porque no dejamos de salir de un sistema capitalista, fuimos capaces de sacar un montón de gente de la pobreza. Fuimos capaces de crear, creo que fueron al fin y al cabo 5,5 millones, 6 millones de empleos, en una cuestión de unos pocos años, 5, 6, 10 años. O sea que como esperanza digo que si bien, por un lado, el capitalismo, tiene como característica propia, inmanente, las crisis permanentes, también digo que el capitalismo bajo determinadas circunstancias, todavía tiene la potencialidad de reducir la pobreza y mejorar las condiciones materiales de vida de las poblaciones. Ahora el punto es ese. ¿Cuáles son las circunstancias bajo las cuales el capitalismo tiene esa potencia? Un capitalismo regulado. No un capitalismo neoliberal, no un capitalismo anárquico, no un libertarianismo. Eso es lo que hoy estamos viviendo particularmente en Argentina, pero que está sucediendo en otros países del mundo. Y fíjense ustedes que inclusive en ese país hegemónico, que todavía sigue siendo un país hegemónico en el mundo, que es los Estados Unidos, en donde comienza la última gran crisis, hoy el discurso político de alguien que no merece ni mi respeto ni mi admiración, que es Trump, y su vicepresidente, Vance, si uno lo analiza el discurso de Trump y de Vance, el discurso económico, productivo, es lo que nosotros cuando estábamos en el gobierno de Cristina, acá están varios de los compañeros que a mí me acompañaron en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, en la Cancillería, nos paseamos por todo el mundo en los foros internacionales de comercio, de inversiones, productivos, industriales, etcétera, diciendo que teníamos que proteger nuestra economía, desarrollar nuestras industrias, proteger nuestro trabajo, tener políticas industriales para avanzar más rápidamente con los procesos de generación de capacidades tecnológicas, desarrollo industrial, generación de empleo formal y mejora de los salarios. Hoy lo dicen Trump y Vance. De hecho, ayer vi un videíto del vicepresidente de los Estados Unidos que casi que explicó la teoría de la plusvalía, para decir que el problema actual del capitalismo era que se habían bajado demasiado los salarios. ¿Qué quiero decir? Que estoy totalmente, 100% de acuerdo con todos los temas que se han discutido en este panel, pero que creo que el fundamental y el principal es cómo en América Latina podemos dejar de lado todavía un modelo productivo que lleva más de 200, 300 años, en términos generales, más allá de excepciones puntuales y periodos históricos en donde se pudo soslayar de alguna forma, que es el modelo extractivista, el modelo de la producción de alimentos para la exportación, el modelo de producción de minerales para la exportación, el modelo de producción de hidrocarburos para la exportación, el modelo de producción de distintos tipos de materias primas para la exportación, y centrarnos y entender que el desarrollo en América Latina tiene que ver, una vez más, volver a discutir el patrón de especialización productiva. Que necesitamos darle valor agregado a esos recursos naturales que por suerte tenemos, que no son una maldición, como se llegó a decir en los años 90, que son una bendición tener recursos naturales. El punto es qué haces con esos recursos naturales. Me parece que agregarles valor, que industrializarlos, que llevar adelante un desarrollo científico y tecnológico que cuide todos los aspectos vinculados al aumento de la producción,
el ambiental, la igualdad, la distribución, pero poner el foco en ese tipo de desarrollo productivo. Yo creo que tenemos que volver a discutir a veces esa agenda que a veces quedó un poco soslayada en América Latina, porque algunos sectores como lo dieron como inevitable. Bueno, listo, sobre todo en el momento de la globalización. Se avanza por este camino, hay una sola forma de desarrollarse, entre comillas. A nosotros nos tocó un papel subsidiario y secundario del desarrollo capitalista, que es justamente ser proveedores de materias primas, combustibles, minerales y alimentos de bajo valor agregado, y después introducir algunas discusiones de la política, pero el modelo económico ya está definido para nosotros. El modelo productivo ya está definido para nosotros. Y yo creo que es medular volver a discutir ese modelo productivo, el tipo de sociedad que queremos, el tipo de salario que buscamos, que no se puede competir, sobre todo con determinados países, sobre la base de salarios bajos. En Argentina la derecha, ahora expresada por Milei, pero en su momento por Macri, pero que en última instancia representa los intereses de grandes capitales nacionales, el objetivo político de la derecha en Argentina es bajar los salarios y las jubilaciones en dólares. Después están todos los otros condimentos, pero el objetivo político de la derecha, de las corporaciones, del gran capital, en Argentina es bajar los salarios en dólares y las jubilaciones en dólares. Y yo creo que ahí va el núcleo de una discusión que tenemos que volver a plantear en América Latina. Y eso tiene un montón de discusiones cuando uno lo analiza desde el punto de vista regional. Ayer cuando estábamos con el gobernador, había un compañero de México que comentaba, como anécdota, que la presidenta de México en su juventud, cuando estaba estudiando en los Estados Unidos y cuando se había creado en su momento el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, había luchado muy fuertemente en contra del NAFTA. Pero que ahora lo que está luchando México es para que no se elimine el NAFTA, porque se había consolidado y había permitido el desarrollo de determinados sectores industriales que si se cae el Tratado de Libre Comercio, desaparecen esos sectores productivos. Este mismo compañero también decía que el Mercosur no había servido para mucho en última instancia, y yo no discrepo. Nos pasa a nosotros mismos, embajador, en el Mercosur. Si nosotros hubiésemos hecho un Mercosur abierto, totalmente abierto, no pensarlo como una unión aduanera, solo meramente como un tratado de libre comercio, y que nuestros países hubiesen bajado hacia el exterior las barreras comerciales, y no hubiésemos tenido el desarrollo que hemos tenido en muchos sectores industriales, que son los que además pagan los mejores salarios en Argentina y en Brasil. ¿Qué es eso? Regulación estatal, intervención estatal, planificación del Estado de las actividades productivas. Y en términos de integración económica, de integración de nuestros pueblos, me parece que es un eje que, si bien se avanzó mucho en los años de la llamada década ganada, no fue lo suficiente, no alcanzó el tiempo. Me parece que es un eje que tenemos que volver a discutir, el de la integración productiva, el de la integración energética, el de la integración de nuestras infraestructuras. Me parece que son ejes que han quedado hoy en día muy soslayados, sí, muy debilitados. Hoy cuando se discute el Mercosur, nada de eso se discute. Hoy cuando se discuten los otros procesos de integración de América Latina, nada de eso se discute. Me parece que tenemos que volver a discutirlo, porque también ayer algunos compañeros decían, creo que el compañero Winter de Chile decía, bueno, no alcanza con hacernos amigos, conocernos, me parece necesario, pero no suficiente, de tener determinados vínculos personales, de tener determinados consensos básicos en torno a la política, sino que hay que tener algunos desarrollos que modifiquen estructuralmente las condiciones materiales de vida en América Latina, y en eso tenemos que lograr una unidad. En eso tenemos que lograr una unidad a nivel continental. A nivel continental. Digo la palabra unidad porque hoy es una palabra que está en boga, acá en Argentina, pero también en otros espacios, bueno, en otros países, lo decía el compañero de Bolivia. Estamos siendo testigos en Bolivia de un proceso muy, muy duro, de disputa entre dos factores del mismo movimiento, ¿no? Que surgen del mismo movimiento y que probablemente las consecuencias de esa disputa interna, de esa falta de unidad interna, sean muy complejas, sean muy complicadas. Y acá en Argentina también estamos pasando, no con ese nivel de virulencia, ¿no? Por suerte, y ojalá que no lleguemos a ese, no, nada que ver. Esperemos que no lleguemos a ese nivel
de virulencia. Pero es la unidad, sabiendo además que la pelota está de este lado, que la pelota está de este lado, que es una cuestión más nuestra que de los rivales. Porque los rivales ni siquiera son buenos. No es que Milei es un genio, es un pésimo profesor de economía, de microeconomía, Milei. No es que es un genio Milei. Acá lo quieren presentar, no sé cuánto, los que no son de acá de Argentina, cuánto están, pero algunos lo presentan como la primera vez que tenemos un presidente intelectual. Joder, loco. Claro, la primera vez que tenemos un presidente intelectual, porque yo leyó los primeros 4 capítulos de un libro de microeconomía, que es lo que se estudia los primeros 2 meses de la carrera de economía. Ahí está todo su marco conceptual, en los primeros 4 capítulos de un libro de primer año de la carrera de economía. Teoría del productor, teoría del consumidor, el cruce de la oferta y la demanda y la estructura de mercado de competencia perfecta. Ya le ponés monopolio y lo sacaste del eje. Ya le hablás de monopolio y el tipo no sabe bien de lo que está hablando. Por eso, los rivales no son buenos. Las negras juegan, pero no, en este caso no está Kasparov del otro lado para jugar al ajedrez. 2 ejemplos que pasaron ayer y hoy, no sé cuándo fue ya. Uno ve las cosas en las redes y no le queda muy claro dónde fue, pero el presidente Milei, en un acto frente a los granaderos, habla de nuestro padre de la patria, Juan José de San Martín, que para los que no lo saben es como decir Ramón Bolívar, ¿no? Es como si alguien en Venezuela o en Colombia diga Ramón Bolívar. Es más o menos lo mismo. No son buenos, posta, no son buenos. Demian Reidel, que es un asesor del presidente, que el presidente dice que hay que darle el Premio Nobel de Economía, en un foro en donde fue a promocionar inversiones para Argentina, empezó a decir, tenemos recursos naturales, tenemos esto, lo otro. El problema es que en Argentina tenemos un montón de argentinos. El problema es que en Argentina son eso, no son buenos, no son prudentes tampoco. O sea que la pelota yo creo que la tenemos de nuestro lado, es cosa nuestra, tenemos que arreglar nuestras cuitas, tenemos que arreglar nuestras diferencias y me parece que esta situación está saldada. Se discute mucho acá en Argentina sobre el tema, bueno, lo llaman las internas, yo digo las diferencias y matices que puede haber dentro de nuestra fuerza política. Traigo a colación cosas que me pasaron en estos días, vinculadas a este evento y a otro evento que tuvo lugar el día de hoy. Primera, me llama ayer un compañero muy querido, muy respetado por mí del mundo sindical, a decirme si le parece que está trabajando políticamente con nuestro sector, que lo habían invitado a la charla que daba hoy Cristina en el Congreso Nacional de Educación, y si podía ir. Yo no podía entender, yo dije, no, se habrá confundido de persona, estará haciendo mal la pregunta. Digo, ¿cómo compañero, si podés ir, si te parece bien que vaya? Digo, ¿cómo no vas a ir a ver a una compañera que va a dar una charla? ¿Y por qué yo te diría que no? Cuando además es la referente de todos nosotros. ¿Cómo es que llegamos a esta situación? De que un compañero pida permiso para ir a ver una compañera. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a que un referente de la Red Futuro que iba a estar presente, que estuvo presente estos días y que tenía planificado ir a ver al gobernador, no lo haya ido a ver porque hubo un llamado de otro lado para decirle, mirá, si lo vas a ver al gobernador, ten en cuenta que te vamos a catalogar como enemigo? ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Quién me lo explica? A esta miseria. ¿Cómo llegamos? Bueno, no sé, después lo discutimos. Yo lo que me pregunto es cómo llegamos a esto, a esta miseria. Por eso, me parece que la pelota la tenemos de nuestro lado, La pelota la tenemos de nuestro lado. Última cuestión. En el día de ayer, a Cristina Kirchner se le prohibió el ingreso a los Estados Unidos, también al compañero de Vido, que fue ministro de Infraestructura durante el gobierno de Cristina, y a sus familiares. Repudio total y absoluto. Repudio total y absoluto a esa medida, pero sobre todo no por esa medida puntual, sino porque esto es un capítulo más en una secuencia de persecuciones y proscripciones respecto de Cristina y de otros compañeros del peronismo.
respecto de otros compañeros del peronismo. Pero, digo, como militante peronista, como militante de izquierda, es un orgullo que Estados Unidos te prohíba el ingreso a su país. Es un orgullo. Si uno simplemente repasa en la historia a quienes les prohibieron el ingreso a los Estados Unidos, entre otros a Carlitos Chaplin, entre otros, ¿no? Es un orgullo que te prohíban el ingreso a los Estados Unidos. Y además, y esto es personal, ¿quién quiere ir a los Estados Unidos con el continente hermoso que tenemos, con la América Latina diversa, rica, hermosa? Yo no quiero, Yo no quiero. Que se queden con su país, que nosotros nos quedamos con América Latina, pero que no nos molesten más. Muchas gracias.